Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 9. Y en esta mañana vamos a leer del versículo 14 al 18, Romanos 9, 14 al 18, y titulé este mensaje, ¿hay injusticia en Dios? Y es una pregunta eso, ¿hay injusticia en Dios? Miren Romanos capítulo 9, versículo 14 al 18, dice así, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Estamos mirando este pasaje y realmente otra vez estudiamos versículos de a poquito, ¿no es cierto? Pero hay que leerlo en su contexto total. Pero lo que tenemos acá en Romanos 9, de Romanos 9 al 11, Pablo hace un espacio, una nota aparte y dice, quiero tratar con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque dijimos que estamos seguros en la gracia que recibimos, a los que llamó, a ellos predestinó, justificó y glorificó. Y los judíos decían, pero entonces, ¿qué pasa con los que somos judíos? Porque nosotros siempre pensamos que por la ley íbamos a llegar a Dios, que éramos el pueblo escogido. Y Pablo le dice, todos los que son Israel, o sea, nacidos como judíos, que reciben la promesa, no significa que sean verdaderamente Israel. ¿Qué significa eso? No significa que son verdaderamente salvos. No significa que Dios les va a dar todas estas promesas. Dios siempre prometió, pero era a cierto remanente de Israel. Y el pueblo de Israel dijeron, yo soy un judío, entonces ya era suficiente para llegar al cielo. Y seguían sus mandatos y sus diferentes formas. Entonces, Pablo remarca cómo funcionaba y él dice, porque no todos los que nacieron de Abraham son judíos en la promesa. Y miramos eso, Abraham tuvo a Ismael primero, Ismael y sus descendientes no están en la promesa que Dios prometió. Ismael sí recibió bendición de ser multiplicado en gran manera y fue multiplicado en gran manera, pero no recibió la herencia de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Isaac nació de Sara, pero después de que murió Sara, Abraham tuvo 6 otros hijos. ¿Y saben qué? Esos 6 hijos no están en la herencia prometida por Dios. Solamente era por Isaac. Entonces decís, bueno, yo soy descendiente de Isaac y ahora miramos la descendencia de Isaac. Isaac tuvo a su hijo Jacob y Jacob es un mellizo. Era un hijo mellizo y estaba Esaú y Jacob, y miramos esto, pero Esaú y Jacob nacieron de los mismos padres, nacieron con la misma promesa, nacieron con todos los mismos privilegios, y sin embargo Dios dice, yo elegí a Jacob para hacer la descendencia y la promesa, y elegí a Esaú realmente para que no sea de la promesa, y dice que lo aborrecía. Y entonces decimos, ¿cómo puede ser que Dios elige a uno y a otro no lo elige? O no solamente eso, sino que no lo quiere, no lo ama. Decimos, eso no es justo, eso no es correcto. Hay una tendencia hoy a decir que Dios es injusto o que no es correcto, y hay algunos que llegan a decir, si Él es Dios así, si el Dios verdadero es así, entonces yo no quiero tener nada que ver con un Dios que es así. La respuesta natural, humana, cuando vemos que Dios elige a una persona sobre otra, decimos, ¿cómo puede Dios ser tan arbitrario y decidir algo que parece tan injusto? En nuestra historia hoy tenemos una tendencia y hemos sido enseñados esto y hemos crecido con esto, pero creemos en lo que llamamos un gobierno democrático.
Y dentro de las democracias que vemos en el mundo, vemos una constitución, y en casi todas las constituciones del mundo dice que somos iguales delante de la ley. En práctica casi nunca es así, pero somos iguales delante de la ley, ¿no es cierto? Tenemos todos los mismos privilegios, los mismos requisitos para ser un ciudadano, y depende de qué país sos, pero casi todos tienen la misma validez, si podemos decirlo así. Y entonces tenemos la tendencia a que Dios funcione de la misma manera. Yo debo tener los mismos derechos que fulano tiene. Pero Dios no es un Dios democrático, es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios soberano. Y vamos a ver eso la semana que viene, que Él es el Dios creador y Él puede tomar las decisiones como Él quiera. Pero nosotros tenemos la tendencia a pensar que Dios es como nosotros y que Él debe responder de una manera que llamaríamos democrático o de igual valor para todos. Y Dios dice, yo funciono como yo quiero. Y nosotros no podemos decir, che, ¿cómo que funcionas como vos querés? Y vamos a ver eso otra vez, es un adelanto la semana que viene, lo vamos a ver. Pero Pablo está ahí pensando, y tenés al pueblo de Israel que dice, nosotros fuimos elegidos por Dios, y Pablo dice, no, pará un segundo, no todos fueron elegidos por Dios, algunos fueron elegidos por Dios, pero los israelitas tenían un problema más, los judíos decían, pero ¿cómo que Dios ahora va a elegir a los gentiles sobre el pueblo de Israel? Dios no puede hacer eso. Y Pablo dice, sí puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Israel ha rechazado al Mesías, entonces Dios eligió a algunos gentiles, que los judíos dirían, qué horrible lo que hizo, ¿cómo va a hacer eso? Pero eligió a algunos gentiles para ser salvos sobre el pueblo de Israel que pensaban que eran salvos. Y entonces ya Pablo está mirando el problema que ellos van a tener y las preguntas que van a surgir, y la respuesta natural a lo que Dios está haciendo es el versículo 14 que dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Y él responde y dice, de ningún modo. Esa es la palabra megenoito, y ya lo hemos visto varias veces en Romano, pero la idea es, no puedo decirlo más fuerte que lo estoy diciendo. No, 1000 veces no. Dios no puede ser injusto, es un Dios justo. El hecho de decir que Dios es injusto llega a quizás hasta el límite de decir que eso es una blasfemia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Ahora, una cosa, y ya vamos a meternos en el pasaje, pero una cosa que necesitamos entender, en la Biblia habla de atributos de Dios. ¿Qué significa eso? Significa características de Dios. Y tenemos un montón de características de Dios que están mencionados en la palabra de Dios, y una de esas es que Dios es un Dios justo. Y lo que es interesante cuando nosotros hablamos de características del ser humano, nosotros decimos, bueno, él es una persona buena, él es una persona amable, él es una persona, y llenamos el espacio con lo que sea, pero vos y yo cambiamos, ¿no es cierto? Hoy puedo ser una persona buena, pero mañana me llegaste al límite y ¿qué te digo? No soy bueno, deja de molestarme, deja de aprovecharte, y frena, y podemos cambiar. Pero cuando vemos a Dios, Dios no cambia. No importa lo que pase, Dios sigue siendo un Dios justo, porque su palabra dice que es un Dios justo. Y cuando hace cosas que quizás nosotros no entendemos, su característica, su atributo de justicia no cambia, sigue siendo Dios, sigue siendo justo. Vemos en la palabra de Dios que Dios tiene otro atributo, que es que Dios es un Dios de amor. Entonces, algunos enfatizan el atributo de Dios es amor sobre todos los otros atributos de Dios, pero ¿saben qué? Cuando Dios es un Dios de amor, que siempre es un Dios de amor, a la misma vez que Él es un Dios de amor, Él es un Dios de justicia. A la misma vez que tiene amor y justicia, tiene otro atributo que se llama santidad, que significa que está separado del pecado. Y tenemos un montón de atributos, pero ¿saben qué? Dios no cambia de acuerdo a la situación. Dios sigue siendo todas esas cosas. Ahora, ¿cómo lo entendemos en nuestra mente? No lo comprendemos 100%. Por eso nosotros somos la creación de Dios y no Dios. Dios es el que es Dios. Pero lo que es importante remarcar acá es que
Si Dios es un Dios justo, no es que un día va a ser justo y un día va a ser injusto, no. Dios es la justicia y Él no cambia, va a ser justo siempre. Ha sido justo en el pasado y será completamente 100% justo en el futuro y en el presente. Dios es un Dios de amor que reveló el plan de Dios y mandó a su Hijo a morir por nosotros. Ese mismo amor es el mismo amor que Dios tiene hoy, es el mismo amor que Dios va a mostrar por toda la eternidad, porque Él es un Dios de amor. La santidad de Dios, donde Dios es alguien que no puede estar en medio del pecado, y vemos no solamente eso, pero en Romanos capítulo 1, Él dice que la ira de Dios, la ira ¿por qué? Por el pecado, está sobre el hombre pecador. Entonces vos decís, Dios dice que es un Dios de amor, mandó a su Hijo, y vamos a ver este versículo más adelante, pero Juan 3:16, mandó a su Hijo porque nos amaba, y a la misma vez que nos amó, Él sigue siendo un Dios justo, y sigue siendo un Dios santo que odia el pecado, que no puede estar en la presencia del pecado. Entonces, cuando juntamos esas tres cosas, ¿qué pasa? Él odia el pecado, pero ama al pecador, entonces tiene que tener un plan justo para pagar por el pecado del hombre. Y por eso manda a su Hijo Cristo. Ahora, lo que quiero remarcar con todo eso, porque esto es modo de introducción nomás, es que ninguno de esos atributos cambia. ¿Cómo se fusionan? A veces entendemos y a veces no, pero Dios sigue siendo todas esas cosas en cada momento de nuestra vida y en el futuro y en el pasado. Dios sigue siendo Dios. No cambia. Vos y yo cambiamos, pero Dios no cambia. Dios siempre sigue siendo un Dios justo. Abraham no tenía mucha información de la palabra de Dios, él no entendía muchas cosas cuando habla de esto, pero en Génesis 18:25 él dice, lejos de ti, Dios, está hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? No queremos entrar a todos los detalles, pero Abraham está como Dios, no seas, queremos que el impío pague y el justo realmente reciba bendición, pero ese no es el punto acá. Aún Abraham, cuando no entendía todas las cosas, decía, Dios es el juez que va a hacer las cosas justas, porque Él es un Dios de justicia. En Salmo 145, versículo 8, el salmista nos dice, Dios es clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Clemente y compasivo, grande en misericordia, lento para la ira. Ahora, ¿sigue siendo un Dios que odia el pecado y que no puede estar en la presencia del pecado? Sí. Pero a la misma vez es un Dios clemente, compasivo, grande en misericordia. Y el salmista lo remarca bien. Salmo 48, versículo 10 dice, oh Dios, ¿cómo es tu nombre? Así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Llena de justicia está tu diestra. Él es un Dios justo, que no cambia, y su justicia siempre está allí. Salmo 71, 19 dice, porque tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tu justicia alcanza hasta los cielos. Es enorme tu justicia. Otra vez, Él es el que define lo que es la justicia. Y nosotros, que somos su creación, Dios nos dio a nosotros una conciencia para saber lo que está bien y lo que está mal, y nos dio la palabra de Dios para saber lo que está bien y lo que está mal. Pero la justicia que nosotros quizás entendemos, Dios nos dio eso. Es su justicia que llega hasta los cielos. Salmo 116, 5. Clemente y justo es el Señor, sí, compasivo es nuestro Dios. Tenemos un Dios justo. Salmo 119, 137. Justo eres tú, Señor, y rectos tus juicios. Sus juicios no son imperfectos, son correctos. Siempre son correctos, no cambian. Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Es para siempre tu justicia, no cambia. Eso es lo que está diciendo el salmista. No hay que esperar a que Dios cambie, ¿no? A veces hay
personas que hacen algo que no nos gusta. Decir, bueno, a mí a veces me dicen, bueno, esto es lo que dice Dios y yo voy a tratar de vivir de acuerdo a este parámetro. Y me dicen, bueno, vamos a esperar unos años a ver si seguís pensando igual, ¿no? ¿Por qué? Porque vos y yo cambiamos, pero la justicia de Dios no cambia, es eterna. Jeremías 9, este es el último, Jeremías 9, 23 y 24, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Él hace estas tres cosas, misericordia, derecho y justicia. Dios no cambia. Entonces Pablo nos pregunta en el versículo 14, ¿hay injusticia en Dios? Y yo no sé si él miraba todos estos pasajes, hay otros pasajes que hablan de la justicia de Dios, pero él responde y dice, de ningún modo, Dios no puede ser injusto. ¿Por qué? Porque el atributo de Dios es justicia. Y Él no puede cambiar eso. Los atributos de Dios no cambian. Siempre siguen 100% siendo verdad y una característica de nuestro Dios. A la misma vez que Él es un Dios justo, y a la misma vez que Él es un Dios santo, también es un Dios misericordioso, también es un Dios compasivo, también es un Dios de amor. El problema es que no podemos resaltar uno sobre el otro, porque que Dios sea un Dios de amor no significa que Él no va a juzgar con su justicia. Que Él sea un Dios de misericordia no significa que el pecado puede Él deshacerlo o ignorarlo, porque su santidad no le permite eso. Él debe juzgar el pecado de una manera santa, y de esa manera mostrar misericordia y amor y compasión. Y hizo todo eso por medio de Jesús. Pero Pablo está diciendo, no hay injusticia en Dios, de ningún modo. Y después llegamos al versículo 15 y vamos a ver nuestro primer punto. Dios muestra misericordia, versículo 15 y 16, dice así, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Acá él va a citar dos pasajes, realmente vamos a ver, pero en estos dos versículos un pasaje, pero dos textos del Antiguo Testamento que ilustran que Dios es un Dios justo. El primero es citado en versículo 15, es una cita de Éxodo capítulo 33, versículo 19. Y realmente te animo, y yo voy a hablar de esto rápidamente, pero no vamos a ir al pasaje, te animo a leer Éxodo 32 y Éxodo 33, y vas a entender todo lo que está hablando acá Dios. Pero Pablo está remarcando este último versículo, pero se los menciono nomás. En capítulo 32, Moisés va al monte Sinaí. Está Israel, ya salió de Egipto, pasó por el Mar Rojo, está en el desierto, digamos, y llegan al monte Sinaí, y Moisés, Abraham ya no estaba, Moisés va a subir al monte Sinaí. Y él sube al monte Sinaí y Israel se queda allí, abajo del monte Sinaí, y tarda, ¿no es cierto? Tarda algunos días, creo que tarda unas semanas, ¿no? Pero él está allí. ¿Y qué está recibiendo Moisés en ese momento? Él está recibiendo la palabra de Dios, los mandamientos de Dios que Dios quería para su pueblo Israel. Entonces, mientras él está allá, los judíos, el pueblo de Israel, se empieza a poner nervioso. Moisés no va a volver. ¿Qué hacemos? Y bueno, queremos adorar a Dios, pero Moisés siempre fue el que hablaba con Dios, así que fueron al sumo sacerdote que se llama Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Él es el sumo sacerdote y le dijeron, necesitas dirigir al pueblo porque queremos adorar a Dios, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitas hacer algo. Y Aarón dice, pero yo no hablo con Dios como hacía Moisés. Y entonces ellos dijeron, bueno, juntemos joyas de oro y lo podemos derretir y vamos a hacer un becerro
para adorar a Dios. Va a ser alguien que reemplace el Dios verdadero, pero vamos a adorarlo. ¿Y qué hicieron? Juntaron todo el oro, lo derritieron, armaron un becerro y empezaron a adorar a un Dios falso. En unas semanas nomás, mientras Dios le está dando los 10 mandamientos a Moisés, así de rápido dijeron, bueno, vamos a hacer algo, así podemos adorar a Dios. E inventaron un Dios que no era Dios y lo adoraron. Vuelve Moisés, el desaparecido, pero baja del monte Sinaí. Ve esta gran apostasía. Y Dios dice, porque hicieron esta apostasía, ¿por qué? Porque no era adorar al Dios verdadero, eligieron adorar a algo que no tenía ni ojos, ni oídos, ni nada, no podía hacer nada por ellos, y adoraron a alguien que no era Dios. Y Dios dice, por esta apostasía ordenó que 3,000 hombres fueran condenados a muerte. Entonces Él dice, tienen que morir 3,000 personas. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, advertencia para que obedezcas a Dios. Porque Dios es un Dios santo y un Dios digno de adoración, el único que es digno de adoración, y Él decía como advertencia de que no suceda nunca más. Y segundo, para preservar a su nación, en lugar de matar a todos, porque ¿saben qué? Si Dios fuera un Dios justo, y es un Dios justo, pero Dios en su justicia, en ese momento podría haber hecho desaparecer a todo Israel. ¿Sabían eso? Merecían ser castigados. Es lo que merecían. Sabían que no debían hacer eso, adorar a un Dios falso, pero inventaron un Dios, lo adoraron y podría haberlos destruido a todos, pero no hizo eso Dios. Dijo, van a morir 3,000 para que muestre su realmente advertencia y para que también pueda preservar a la nación. Bueno, resulta que Moisés está hablando con Dios y Moisés se enoja, se pone del lado del pueblo y él le dice, Señor, primero te pido, es un gran pecado lo que hicieron. Sí, perdoná su pecado. Se equivocaron, perdonalos y dejalos continuar. Pero si no lo haces, dijo Moisés, entonces a mí borrame de ese libro de la salvación, pero borrame de ese libro, borrá mi nombre porque no quiero tener nada que ver con vos. Esa es la idea de lo que Moisés está diciendo. Entonces Dios le dijo, al que haya pecado contra mí, a ese lo voy a borrar. Lo que le estaba diciendo a Moisés es, vos no decidís. Ellos pecaron y hay consecuencias de su pecado y yo soy Dios y yo decido. Y le dijo, seguí con tu vida, pero en algún momento por causa de su pecado van a morir 3,000 personas y mueren más adelante del capítulo 33. Ahora, cuando murieron esas 3,000 personas, ¿podemos decir que Dios fue un Dios injusto? ¿O que realmente Dios realmente no se movió como debería haberlo hecho? ¿O podemos decir, Dios es un Dios justo, ellos sabían que estaban haciendo algo malo, ellos estaban pecando y como consecuencia lo que merecían realmente era la ira de Dios? Sin embargo, vemos acá misericordia porque Él solamente mató a 3,000 en lugar de matar a toda la nación. Y Pablo está haciendo referencia a esto porque después llega al capítulo 33, versículo 19 y dice, tendré misericordia, que es el versículo 15, del que yo tenga misericordia. Y tendré compasión del que yo tenga compasión. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo y Dios es un Dios de misericordia y Dios es un Dios de compasión y Él es un Dios soberano. Él decide. Y quiero decirles esto porque es muy importante esto. Antes de que vos digas, pero no me parece justo la forma que Dios se movió. Porque tenemos eso. El mundo dice eso todo el tiempo. ¡Qué Dios injusto! A veces los creyentes que no tenemos suficiente conocimiento de la palabra de Dios o no lo entendemos bien quién es Dios. ¿Por qué? Porque a veces hablamos del amor de Dios sobre la justicia de Dios y no entendemos quién es Dios, entonces decimos, qué injusto que se movió Dios. Y a algunos, y yo siempre que dicen esto me paro un paso para atrás, que dicen, que Dios muestre su justicia. Y yo estoy como, no, por favor, en este momento no.
Yo no quiero estar al lado tuyo cuando Dios muestra su justicia. ¿Por qué? Porque si Dios va a ser solo un Dios justo que no tiene misericordia y gracia y amor, ¿saben lo que pasaría con nosotros? Nos mataría, nos destruiría. ¿Y saben qué? Si destruye a cada pecador del mundo, seguiría siendo justo. ¿Por qué? Porque son pecadores. Porque han violado las leyes de Dios. Entonces, no es, o sea, la idea es, Dios decide. Pero el hecho de que estamos respirando hoy es una muestra de su gracia y su misericordia y de su paciencia. Porque lo que vos y yo merecemos es el juicio. Lo que el pueblo de Israel merecía por su pecado era ser destruido. Lo que el hombre pecador merece por su pecado es ser destruido. Eso es lo que merece. Cuando vos decís quiero que Dios sea justo, lo que estás diciendo es todos los pecadores tendrían que pagar por su pecado y tendría que ser inminente en el momento que paguen por su pecado. Porque Dios es justo. Y ellos y nosotros somos pecadores. Todos los hombres están por igual en un estado de pecado y miseria. Todos tenemos la misma culpa delante de Dios y merecemos ¿qué? La ira de Dios. Y vemos en Romanos capítulo 1 y hablamos de la ira de Dios. La ira de Dios está sobre el hombre pecador. ¿Por qué? Porque Dios odia el pecado y es un Dios justo que no puede estar en la presencia del pecado. Entonces, si vos querés que Dios sea un Dios justo, date cuenta que lo que vos estás pidiendo, y no estamos diciendo que Dios no es justo, Dios es justo, pero estás pidiendo que Dios destruya a todos los pecadores en el momento, porque eso sería la justicia correcta. Ahora, a la misma vez que Dios es un Dios justo, y eso es parte de sus atributos y sus características, que no van a cambiar. A la misma vez, Dios es un Dios misericordioso y un Dios de compasión. Siempre nos gusta más hablar de misericordia y compasión, ¿no? Es mucho más lindo. Ay, me ama tanto el Señor. Sí, todas esas son verdades, la misma verdad que la justicia de Dios. Pero van juntas. ¿Por qué? Porque Dios tiene todas estas características. No podemos sacar uno por un día y vivir con el que queremos. No podemos decir Dios es un Dios de amor, así que Él va a aceptar cualquier pecado a cualquier pecador y cualquier situación y lo va a hacer porque es un Dios de amor. No podemos hacer eso. Porque Dios no cambia. Sigue siendo justo. Sigue siendo santo. Pero también es misericordioso y compasivo. Entonces, ¿qué quiere decir acá el versículo 15? Él menciona dos palabras, Pablo, está citando Éxodo, pero dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión. La idea de misericordia realmente esencialmente son sinónimos, van juntos, pero dice, la misericordia es más la acción. Voy a demostrar esto en sus vidas y la compasión se refiere más a la emoción o a lo que está detrás. Está mostrando un corazón de compasión. Y Dios dice, yo voy a mostrar la misericordia a quien yo voy a mostrar la misericordia y la compasión, las emociones que yo siento las voy a demostrar como yo quiero hacerlo. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué le estaba diciendo Moisés? Moisés, vos me decís, tenés que hacerlo así o sacame, no quiero saber nada con vos. Y él dijo, ¿quién sos vos? No lo dijo así porque es un Dios amoroso, pero le dijo, Moisés, yo voy a seguir cuidándote y voy a seguir amándote y voy a seguir cuidando al pueblo de Israel. Pero vos no podés decidir por mí cómo voy a mostrar mi justicia. Voy a mostrar mi justicia porque soy un Dios justo y lo voy a hacer con misericordia y compasión. Pero yo voy a decidir a quién va eso. Lo que vemos acá es la soberanía de Dios. Termina con el versículo 16 y es muy importante el versículo 16. Porque Pablo quiere otra vez remarcarle algo a los judíos que ellos estaban no entendiendo correctamente. Ellos pensaban que por vivir de acuerdo a las leyes, los mandamientos de Dios, que eso era suficiente para llegar a Dios. Que ya estaba asegurado el cielo y toda la eternidad con Dios.
Y Pablo les dice, pero estaba basado en sus obras. Y dice el versículo 16, así que, ya que Dios es el que muestra misericordia y compasión y lo va a hacer como Él quiere, versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué está hablando ahí? Bueno, ¿quién es el que quiere? Realmente la idea que está dando acá es la capacidad de uno, ¿no? Vos creces en tu vida y vos decís, uy, tengo que agradar a Dios, ¿no es cierto? Tengo que vivir para Dios, quiero una relación con Dios. Entonces yo voy a intentar por mi propia cuenta. Porque si yo hago todas estas cosas religiosas o estas cosas que sé que le agradan a Dios y las hago, entonces Dios me va a salvar. Dios me va a mostrar su amor y me va a aceptar. Es la persona que quiere. Yo quiero que Dios me acepte. Entonces toda mi vida voy a dedicar a que Dios me acepte. Ahora, ¿qué dice Pablo ahí? Dice, no depende del que quiere. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Vos podés vivir toda tu vida desde bebé, tratando de dedicar tu vida al Señor y hacer cosas religiosas y cosas que están en la Biblia y tratar de obedecer, pero ¿sabes qué? Tenés un problema. Tenés pecado en tu corazón. Y vos podés hacer todas estas cosas y vas a llegar delante del Señor y el Señor va a decir, qué pérdida de tiempo realmente, qué bueno que trataste de hacer todo esto, pero ¿sabes qué? Tu corazón sigue estando de pecado. Y yo soy un Dios justo y tengo que juzgar el pecado. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a juzgar tu pecado. Pero esa persona era una persona tan religiosa, ella quería, vivía de una manera que mostraba que quería y amaba al Señor y buscaba al Señor. Pero lo hizo por sus propias obras, lo hizo por su propia cuenta. Y cuando llega delante del Señor, el Señor dice, pero yo soy un Dios justo, que juzgo el pecado, que pongo mi ira sobre el pecado, porque soy un Dios justo, soy un Dios santo. Y dice, pero también sos un Dios de amor. Sí, ¿y sabés lo que te va a decir? Por eso mandé a Cristo a morir en la cruz y a pagar por tus pecados. Pero vos no creíste en Él, vos no descansaste 100% en esa verdad, sino que trataste de llegar a mí por tu propia cuenta. Y Él va a decir, como consecuencia de que no creíste, vas a ser juzgado por tus pecados. ¿Por qué? Porque no depende de la persona que quiere, no importa qué tan religioso es. Y dice después, no depende del que quiere ni del que corre. La idea es muy parecido ahí, pero es la idea de estar haciendo cosas, esfuerzo humano, diferentes cosas en tu vida que vos estás haciendo para agradar a Dios, para llegar a Dios. Y Pablo dice, podés tratar todo el día. Podés decir, Dios, mírame a mí, estoy acá, estoy haciendo estas cosas para vos. Pero miren la última frase porque es lo más importante. ¿De qué depende? Si no depende del hombre y su capacidad y sus acciones y todas sus obras, entonces ¿de qué depende? De Dios que tiene misericordia. No depende del hombre. No es por obras. No es por sus acciones. ¿Saben por qué? Menos mal que no es. Porque si fuera por mis obras y mis acciones, entonces me espera una eternidad del infierno, porque no puedo pagar por mi pecado. Y si entendemos que Dios es un Dios justo y un Dios santo, entonces cuando nosotros llegamos con nuestro corazón pecaminoso, tratando de haber vivido para el Señor, pero llegamos con todas nuestras acciones y todas nuestras habilidades y todas nuestras cosas religiosas que hicimos, decimos, Dios, hice esto para vos, y Dios va a decir, pero tu corazón es pecaminoso. Acá está tu juicio. Hay una tendencia hoy en todas las religiones de pensar que por ser bueno y hacer diferentes cosas religiosas y ser comprometido, vas a estar en lo que llaman el cielo, ¿no? Porque algunos llaman cielo, algunos llaman otras cosas, pero vas a estar con Dios
por toda la eternidad. Y la Biblia no dice eso. Dice lo contrario. Tus acciones no hacen nada, sino que el que decide es Dios en su misericordia, a quien Él quiere dar la misericordia. La salvación no se inicia por una elección humana, no se da por un esfuerzo humano de alguien que hace acciones. Siempre comienza con la soberanía de Dios, el control, las decisiones que Él toma, cómo Él muestra su misericordia hacia el hombre pecador. Vamos a mirar el segundo punto, después vamos a volver a esa idea para terminarlo. Pero segundo punto, perdón. Bueno, eso ya lo miramos. 2. Dios endurece al perdido. Versículo 17. Acá está citando a otro pasaje, Éxodo 9:16. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Entonces ya hemos visto la misericordia, pero ahora quiere endurecer. Éxodo capítulo 9, versículo 16 dice, pero en verdad, por esta razón, le está hablando Dios al faraón, te he permitido permanecer en su rol de liderazgo sobre una de las naciones más grandes de ese tiempo. Él era el líder. Y lo permitió permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Entonces viene el faraón obviamente, él piensa, yo estoy acá, yo tomo mis propias decisiones, yo llegué acá, qué grande que soy, y Dios dice, yo te puse ahí. Y yo te puse con todo tu poder, con todo tu rol, con toda tu fama, te puse ahí porque voy a mostrar mi poder y voy a exaltar y proclamar mi nombre sobre toda la tierra. Ese era el propósito del faraón. Dios lo levantó, lo puso allí y ¿saben qué hizo? Endureció su corazón. Éxodo 4:21 dice, el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Quién es el que endurece el corazón? Dios. Ahora, vamos a hablar de esto la semana que viene, no quiero adelantarme, pero vamos a mencionar estas cosas un poco la semana que viene. Porque si no vas a ir al versículo 19 y esas son las preguntas que van a surgir enseguida. Si Dios endurece su corazón, entonces el hombre es responsable delante de Dios y la respuesta es sí. Pero lo vamos a mirar la semana que viene. Sin embargo, acá Dios endurece el corazón. Le dice a Moisés, anda, cuando hagas todas estas cosas, vos pensás, vas a mostrar todo este poder y el faraón enseguida va a decir, sí, llévate el pueblo. Y él dice, no. Porque Dios endurece su corazón. Dice acá en el versículo 17, la Escritura dice, Faraón, por esto mismo te he levantado. Es la idea de elevar, de poner adelante. Y se utilizó para el ascenso de una figura de prominencia. El faraón que está hablando acá es Amenhotep el segundo. Así creo que se dice en castellano, pero ese es el faraón que están hablando. A veces cuando estudias la Biblia pensás, es el mismo faraón que creció con Moisés y tenía la misma edad que Moisés y no sé qué, ¿no? Hay un dibujito ahora, bueno, hace unos años ya, estoy mostrando mi edad, pero hay un dibujito donde Moisés crece con este chico y están en la escuela juntos y hacen todas estas cosas, son re amigos. Y después se empiezan a pelear, el faraón toma su poder y entonces Moisés viene y lo enfrenta y qué sé yo, pero es una amistad que se tornan enemigos y no sé qué. Eso no está en la Biblia. Sí probablemente lo conocía, pero este faraón no era el mismo que creció a la misma vez que Moisés, pero sí era el líder en este momento y podés mirar libros de historia. Hay varios faraones que están en el tiempo de Egipto, pero cuando viene con las plagas y todo está Amenhotep el segundo. Pero Dios lo puso en ese lugar. Dice ahí en el versículo 17, yo lo he levantado, yo te puse en ese lugar. ¿Para qué? Para demostrar mi poder. Endurece el corazón del faraón y cuando hablamos de endurecer realmente es
él se empieza a mostrar con la palabra arrogancia. Él empieza a tener una arrogancia, él empieza a ser terco y dice, no voy a cambiar mi forma de pensar. Y lo vemos como Dios lo dice, endurecer el corazón, y lo vemos en su vida de esa manera. Es arrogante, dice, Dios no va a hacer, no voy a liberar al pueblo de Israel, Él no va a mandar acá. El faraón dice, yo mando acá, y endurece su corazón. Y Dios dice, pero yo te puse específicamente para eso, y te voy a poner en ese lugar de prominencia, y voy a endurecer tu corazón para mostrar mi poder. ¿Y qué hizo? Cada vez que él endurecía su corazón, ¿qué hacía? Moisés volvía a Dios y dice, Dios, ¿podés creer que endureció su corazón? Y él dice, sí, lo creo, porque endureció su corazón. Pero ¿sabes qué? Ahora vas a ir con otra plaga y otra plaga. Y mostraba el poder de Dios hasta que finalmente el faraón dice, llévate el pueblo de Israel. Pero él va a mostrar su poder vez tras vez tras vez. Los libera, va al Mar Rojo, Dios muestra su poder al separar el Mar Rojo, todo el pueblo de Israel pasa, los egipcios los siguen y el Mar Rojo cae sobre ellos y los mata. Y muestra el poder de Dios. Y dice acá que lo muestra, y al final del versículo 17, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Dios dice, no solamente voy a mostrar mi poder, sino que todos van a saber. Josué 9:9 dice, y le dijeron, tus siervos han venido de un país muy lejano a causa de la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de Él, de todo lo que hizo en Egipto. Vienen antes de Josué, que era el líder después de Moisés, pero el líder del pueblo de Israel, y vinieron de un país muy lejano. Vinieron para ver quién era este Dios del cual habían escuchado. Querían conocer a Dios. ¿Por qué? Porque su nombre había sido proclamado y habían escuchado lo que Él había hecho en Egipto y se asombraron. Porque querían ver si era un Dios poderoso y un Dios verdadero. No nos dice que aceptaron a Cristo, que fueron y adoraron, no nos dice todo eso, pero vinieron porque su fama se había proclamado por todos lados. Entonces, cuando vemos en el versículo 17, Dios dice, te levanté con este propósito, voy a mostrar mi poder y va a ser proclamado por todos lados. Ese era el propósito del faraón. Y Dios lo puso en ese lugar. Y después dice en el versículo 18, así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. La palabra endurecer acá es hacer duro, eso es lo que significa, pero metafóricamente es hacer terco, obstinado, orgulloso, no poder tomar una decisión correcta realmente. Cuando vos ves en Éxodo y mirás la palabra de Dios, 10 veces dice y habla del endurecimiento del corazón de Faraón. Muchas de esas veces es Dios endureciendo su corazón, pero hay 2 pasajes donde el faraón endurece su propio corazón. En Éxodo 8:32 dice, Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó salir al pueblo. Nosotros sabemos que Dios es el que endureció su corazón, pero cuando Dios le da la libre decisión al faraón, él endurece su corazón también y dice, no lo voy a hacer. Él nunca lo pensó como, Dios está endureciendo mi corazón. No, él dijo, no voy a hacer lo que Dios quiere. No lo voy a hacer. Y endureció su corazón. En Éxodo 9:34 dice, cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón. Tanto él como sus siervos dijeron, cuando estaba la plaga, dijeron, Dios, termina esta plaga, voy a hacer lo que querés. Y cuando terminó dijeron, no voy a hacerlo. Y endureció su corazón y le dijo que no a Dios. Pero esto era el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba usando el corazón duro del faraón para mostrar su poder. Ahora quizás te haces esta pregunta y decís, Moisés era judío, el faraón era un gentil, pero ¿saben qué? Ambos eran pecadores. El pueblo de Israel era pecador. El pueblo de los egipcios era pecador. Sin embargo, Moisés fue redimido
El faraón no. Sin embargo, algunos de Israel fueron salvos. No sé si algunos de los egipcios en ese tiempo, capaz que sí, pero no nos dice la Biblia. Pero no sabemos quiénes fueron salvos y algunos no fueron salvos. ¿Basado en qué? Basado en la soberanía de Dios. Es difícil para nosotros entender eso. Dios decide. Dios es un Dios soberano que está en control de todo y tiene todas las decisiones y Él las ha tomado y Él actúa de acuerdo con su propia voluntad para lograr sus propios propósitos. Entonces, si Dios es un Dios soberano, y no me quiero adelantar a la semana que viene, pero si Dios es un Dios soberano, nosotros realmente no podemos hacer nada, estamos rendidos a sus cuentas. Sí, Dios es un Dios soberano. ¿Podemos vos y yo cambiar el plan soberano de Dios en alguna manera por actuar de alguna manera pecaminosa, rebelde? Si todos nos juntamos y decimos, Dios, tuvimos suficiente, ¿podemos cambiar la soberanía de Dios? No. Entonces, cuando vemos eso, entonces decimos, bueno, entonces, ¿por qué predicamos el Evangelio? O decimos, bueno, pero no entiendo, si Dios está encargado, entonces, bueno, que siga, ¿por qué me afecta a mí? ¿O cómo me afecta a mí? Y la realidad es esto, y no está en este pasaje, pero está metido en todo lo que es Romanos. Dios es un Dios soberano. Él decide cómo van a ser las cosas. Pero ¿saben una cosa? Vos y yo no sabemos el plan de Dios soberano. ¿Qué quiero decir con eso? Si Dios, siendo un Dios soberano, ha elegido a algunas personas para ser salvas y algunas personas no las ha salvado, es así, porque vemos eso en la palabra de Dios. Pero ¿sabe lo que no vemos? ¿Quiénes son esas personas? Cuando yo llevo el Evangelio a personas que no conocen a Cristo, yo no sé si Dios los ha elegido para misericordia o para mostrar su poder. Yo no sé si Dios va a darles la misericordia y la gracia que me ha otorgado a mí. No sé si lo hace, pero ¿qué debo hacer? Debo llevar el Evangelio porque nos da un mandato de llevar el Evangelio. Y cuando llevo el Evangelio, presento el Evangelio, oro que Dios lo salve y descanso en que Dios va a hacer lo que Él quiere hacer con esa persona. Es por eso que nosotros no tenemos que convencer a la persona de su salvación. No tenemos que usar diferentes oraciones, manipular a la persona a ser salvo. No, presentamos el Evangelio, contestamos sus preguntas y después oramos y descansamos en que Dios en su soberanía, si elige salvarlo y mostrar su misericordia, lo va a hacer. Pero eso es para Dios, eso es el proceso de Dios. Yo debo llevar el Evangelio. Y quiero decirles esto, un versículo que usamos bien y muchas veces. Aún en la soberanía de Dios, cuando vos y yo no sabemos, ¿sabe lo que sí podemos ofrecer al mundo? Que Dios mandó a su Hijo para que ¿quién? Todo aquel que en Él cree. ¿Por qué? Porque debe ir a todas las personas. Y debemos llevar el Evangelio a un mundo que no conoce a Cristo, y esto es una carta abierta de misericordia, de gracia, de amor a un mundo que no conoce a Cristo. Y Dios dice, yo mandé a mi Hijo, siendo un Dios justo, un Dios santo, un Dios soberano, que puedo tener misericordia o no tener misericordia, le ofrezco abiertamente el Evangelio, la salvación a todas las personas que hay por medio de lo que hizo Cristo en la cruz. Y es por eso que predicamos Juan 3:16. Y entonces, Él ofrece el Evangelio para que las personas crean o rechacen. Juan 3:18, 2 versículos después de Juan 3:16, dice, el que cree en Él no es condenado, el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Vamos a ver esto otra vez porque seguimos hablando de este tema, pero Dios es un Dios soberano y Él presenta el Evangelio al mundo. Y cuando el mundo rechaza, Él no dice, es porque yo decidí que iba a ser así. No, Él te da la responsabilidad a vos y a mí de creer o no creer. ¿Cómo funciona eso junto? La respuesta es, no sé. Pero en la mente de Dios no hay un problema. Dios dice, soy un Dios soberano, he decidido a quién voy a darle misericordia y a quién no. Y en el mismo momento que le doy esa misericordia, sí, se lo ofrezco a todo el mundo. Y todo el mundo puede creer en Cristo, pero ¿saben qué? Solo algunos van a hacerlo. Y algunos van a rechazarlo. Y como por no creer, dice, ya ha recibido la condenación porque no creyeron en Cristo y va a ir por toda la eternidad a un infierno a pagar por su pecado. Entonces, y ya termino acá. ¿Es Dios injusto en hacer eso? La respuesta que da Pablo es no, de ninguna manera. Porque Dios es el creador, porque Dios es el Dios soberano, porque nosotros somos creación de Él. Pero aún más allá de todo eso, ¿saben qué? Si Dios fuera un Dios justo y solamente justo, lo que merecemos es todos la condenación del infierno por nuestros pecados. Eso es lo que merecemos. Pero en el medio de que nosotros merecemos eso porque nacimos en pecado, Dios no solamente es un Dios justo y un Dios santo, sino que es un Dios de misericordia y amor. Y Él dijo, aunque merecen el infierno, y sería totalmente justo eso, aunque merecen eso, voy a mandar a lo más preciado porque también soy un Dios de amor y voy a ofrecerles algo que puede salvarlos de sus pecados y que pueda rescatarlos y puedan pasar toda una eternidad realmente no solamente no sufriendo el infierno, sino recibiendo bendiciones que no merecemos por toda la eternidad. ¿Y saben quién decide eso? Es una pregunta tramposa. ¿Lo decide Dios o lo decide el hombre? Las dos personas lo deciden. Dios ya lo decidió. Y el hombre tiene la responsabilidad de decir sí o no, de creer. Otra vez, ¿cómo funcionan esas dos cosas juntas? No lo sé. Pero antes de que te enfoques solamente en juntar esas dos cosas, porque es difícil para nuestra mente, la respuesta que nosotros debemos tener si conocemos a Cristo como nuestro Salvador, esta es la respuesta que debes tener. Debes decir, gracias Señor por tu gracia y tu misericordia. No sé por qué me elegiste, pero gracias que me elegiste. Y que algún día escuché el Evangelio, y que algún día entendí el Evangelio, y que me diste la capacidad para creer en el Evangelio, y que fui salvo, porque cuando miro mi vida, y miro lo que soy, y de lo que me salvaste, sé que lo que merecía era el infierno, porque eso sería justo. Pero digo, gracias Señor, que no tengo que vivir lo que merecía, y es solo por tu gracia y tu misericordia. ¿Por qué nos eligió? ¿Porque éramos capaces? ¿Porque hacíamos cosas religiosas? ¿Porque íbamos a ser grandes hombres y mujeres de Dios cuando Dios nos cambia el corazón? No. Nos eligió porque Él quería tener misericordia de nosotros. Y entonces la respuesta a esto es entender las características de Dios, pero decir, no es nada diferente. Yo no soy diferente a una persona del mundo. La diferencia es que en algún momento escuché el Evangelio, Dios me salvó y me dio su misericordia. Y oro que le dé la misma misericordia a otros, y es por eso que yo debo ir y comunicar esa verdad con otros. Tengo que comunicarles la verdad y orar por esas personas para que ellos también reciban la misericordia. Yo no sé si Dios los va a salvar o no, pero llevo el Evangelio confiando en que Dios sabe y Él va a hacer la obra. Pero mientras voy, digo, gracias Señor, porque me salvaste de pagar por mi pecado.
Y debe ser un agradecimiento, y realmente no voy a entrar a todos los detalles, pero debe ser un agradecimiento, no decir gracias nomás. De vivir de una manera que agrada a Dios, porque decís, Dios, mirá, me salvaste y vos no entiendo por qué. Porque lo que merecía era lo mismo que el faraón, merecía ser realmente castigado, merecía el juicio de Dios, sigo mereciendo el juicio de Dios. Pero gracias, Señor, que por medio de lo que hizo Cristo yo puedo ser salvo. Y hoy quiero obedecerte. Quiero vivir de la manera que vos querés que viva. Quiero obedecer tu palabra, quiero aplicar tu verdad. Quiero compartir el Evangelio con un mundo que no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque mientras hago esas cosas digo, gracias, Señor, por lo que hiciste en mi vida. Yo creo que a veces no entendemos la magnitud de lo que Dios hizo por nosotros. O nos olvidamos. O empezamos a pensar, bueno, yo no soy tan malo. No, hermanos, somos malos. Somos pecadores. No merecemos la misericordia de Dios. Sin embargo, Dios dijo, les voy a dar misericordia. ¿Y somos pocos? Sí. En un mundo, en los números que hay, somos relativamente pocos, pero ¿saben qué? Somos lo que Dios eligió soberanamente para que podamos conocer a Cristo como nuestro Salvador, y Él arregló todo de la manera que Él quiso para que escuchemos, creamos y seamos salvos, y vos y yo decimos, gracias, Señor. Porque no era algo bueno que vio en mí, sino que era su misericordia. No puedo explicar por qué algunos sí, por qué no, porque eso no es mi rol, ese es el rol de Dios. Y Él tampoco está dando explicaciones, quiero que sepan eso. Pero es el rol de Dios. Pero lo que sí puedo hacer es decir, yo creí, gracias a Dios, decir gracias y llevarlo a un mundo que necesita escuchar de Cristo. Ahora quizás estás acá y decís, bueno, yo he sido religioso o religiosa toda mi vida y he hecho un montón de cosas para agradar a Dios, pero quiero que te des cuenta y entiendas que no es lo que haces o no haces delante de Dios. El problema es el pecado. Y no hay nada que podés hacer para eliminar ese pecado. Por tu propia cuenta, tu pecado te lleva a la condenación eterna en el infierno. No importa cuántas iglesias has pisado o cuánta religión has practicado, tu pecado te lleva al infierno. Pero Dios mandó a Cristo, que pagó por tu pecado y los pecados de todo el mundo en la cruz. Y fue el pago perfecto, el sustituto por tu pecado y mi pecado, y Él cargó nuestro pecado sobre Él en la cruz, murió y resucitó, y Dios dijo, ese es el pago suficiente. Y aunque yo no sé quién recibe misericordia y quién no, Dios dice, y esto está para cualquier persona que quiere creer en Él. Y podés hoy creer en Cristo como tu Salvador. Dice la Biblia que si crees, serás salvo. No dice si crees y ofrendás, si crees y asistís a una iglesia, si crees y sos religioso. Dice si crees que Dios ya pagó todo por medio de su Hijo Cristo. Listo, punto final, punto y aparte, ¿no es cierto? Ya está, terminó. Cristo lo pagó todo. Y si crees, sos salvo. Y ahí comienza la vida de gratitud y obediencia al Señor. Pero hasta ese momento es creer o no creer. Entonces, si estás aquí y no has creído en Cristo como tu Salvador y has basado tu vida en acciones, te animo hoy a creer en Cristo como tu Salvador. Porque Él es la única manera de llegar a Dios, de ser salvo, por medio de creer en Cristo como tu Salvador. Entonces, hermanos, ¿hay injusticia en Dios? No. ¿Lo entendemos completamente? No. Pero puedo descansar en las verdades de que Él no es un Dios injusto. ¿Por qué? Porque su palabra me dice que Él es un Dios justo. Y puedo descansar en que Dios es un Dios santo, que no puede estar en la presencia del pecado. Y
Debo descansar en esa verdad porque Dios es así. Y también descanso en la verdad de que Dios es un Dios de misericordia y de amor. ¿Y cómo van esas cosas juntos? Trato de entenderlas, pero Dios sabe exactamente cómo funcionan. Y a la misma vez, Dios soberanamente decidió y a la misma vez le da la decisión a cada persona. ¿Cómo funciona eso? No lo vamos a entender. No sé si en el cielo lo vamos a entender, pero hoy es algo para Dios. Pero cuando Él te salva, no importa si eres por la soberanía de Dios, porque vos crees, o todo ese lío que podés causar en tu mente, decís, gracias Señor. Porque una cosa es seguro, no lo merecías, y no lo merecía yo tampoco. Y sin embargo Dios nos salvó. Entonces debe brotar una gratitud a Dios, y Dios es un Dios justo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias Señor, porque eres un Dios justo. Y te damos gracias, Señor, que siendo un Dios justo, no nos das lo que merecemos, porque lo que merecemos verdaderamente es ser destruidos, es pagar por nuestro pecado. Eso es lo que merecemos. Y cada ser humano es nacido en pecado y en un camino al destino, al peor destino de todos, que es el infierno. Y sin embargo, Señor, nos has ofrecido el Evangelio porque Cristo cargó nuestro pecado sobre Él y murió y fue sepultado y resucitó al tercer día y ofrece hoy la salvación a todo el que quiera escuchar y creer. Y te damos gracias, Señor, que un día, aún siendo un Dios justo, diste una forma para que nosotros podamos ser salvos y perdonados y para que muestres tu misericordia. Y te damos gracias, Señor, que un día escuchamos y creímos. Señor, pido que nuestras vidas sean transformados a ser una vida de agradecimiento a ti, de obediencia a tu palabra, de llevar el Evangelio a un mundo que no te conoce pero que necesita de ti, y que ellos escuchen y puedan creer en el Evangelio. Señor, pedimos que nuestras vidas sean cambiadas cuando entendemos un poco más estas teologías de quién eres tú. Señor, descansamos en que eres un Dios soberano y te agradecemos por tu gracia y misericordia en nuestras vidas. Y pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.